Anda por aquí, mi querido Rafael. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Viene con un invitado muy especial. Muy bien, muy bien. Gracias, Jochi. Buenas noches a toda la audiencia. Mira, Jochi, cuando la primera vez que yo vine a este programa, para iniciar esta sesión, yo recuerdo que teníamos una especie de debate en la que yo había dicho que un curandero y un brujo no era lo mismo, no hacían lo mismo. Y Albert Mena sostenía que sí, que era lo mismo. No, claro que no. Desde ese tiempo yo tenía en mi cabeza la de traer un debate aquí, un curandero y un brujo, pero el brujo me quedó mal. Sí, yo había contactado a un brujo y él no pudo, porque él fue quien me escribió a mí por mis redes sociales, el brujo. Y entonces habíamos acordado, pero después no pudo. Pero sí me encontré con un querido amigo que es de mi pueblo también, de Cebicos, que él ahora es abogado, pero el hombre ejerció la función de curandero. De curandero, pero ese hombre no tiene cara de curandero. Para que lo sepa. ¿Qué es lo que es un curandero entonces? Bueno, pero así que él mismo que establezca la diferencia ahora entre el hechicero y el curandero, para que quede claro. Su nombre, perdón, bienvenido. Sí. Buenas noches, Jochi Santos. Gracias por permitirme estar aquí en tu programa. Gracias, hermano. Mi nombre es Virgilio Peralta. Mi padre era el curandero. Y entonces yo era ayudante de él. Ni pensaba ser abogado en esa época, pero como yo estaba ahí al lado de él, aprendí esos conocimientos que él tenía sobre las medicinas naturales, como son las hierbas y algunas otras tomas y pociones. El curandero más bien es una persona que utiliza los conocimientos místicos y conocimientos que son aprendidos. O sea, son conocimientos como que fueron aprendiéndolo y que se pasaron de generación en generación. ¿Me explico? Es posible que mi padre fuera curandero, ¿verdad? Porque lo aprendió de lo que sería de sus antepasados. Sí. O quizás pudo haber sido también, esa parte él no me la dijo, que él pudo haber sido curandero porque le pasó quizá lo mismo que yo, quizá fue ayudante de otro que sabía también utilizar las raíces, cómo podía hacer botellas. Y era una época, Jochi, el tema de los curanderos es una época de pobreza. Y una época donde real y efectivamente la medicina era muy escasa, la medicina científica, decir los médicos. Fíjate, yo soy de Cebicos, específicamente de un paraje que se llama Los Peralejos. Y entonces el centro médico que teníamos más cercano era en Cotuí, a 21 kilómetros. Sí. Pero ese centro médico tenía 2 o 3 médicos. De manera que entonces los curanderos venían a llenar ese espacio, ¿no?, que no podía ocuparlo el médico. Y entonces tenían muy buenos aciertos. Yo quiero que tú sepas una cosa, Jochi. Mi papá era una persona tan conocida que aquí en la capital había una parada ahí que iba por toda esa zona de Monteplata, Don Juan, Cebicos, y las personas iban a la parada y decían, yo quiero ir donde el curandero Francisco Peralta, y lo dejaban enfrente de la puerta. Era una persona que está aquí en la capital, ya era conocido. Ahora, ¿cuál es? No, ¿cuál es la diferencia entre lo que le llaman brujo y el curandero? El tema está centrado en que el curandero solamente utiliza sus conocimientos para curar enfermedades, para curar algunas dolencias. Mientras que el de una manera empírica. Porque, por ejemplo, esta tarde, ¿verdad? Cuando empezamos el programa, estábamos hablando de la caña y eso. Un señor llamó y dijo que él se curó piedra en los riñones bebiendo melaza con cerveza caliente. Sí, yo le escuché el programa. Sí, pero mi papá también curaba eso. Pero oye, ¿de qué forma lo curaba mi papá? Las piedras en los riñones. Él le decía a la persona, mire, usted va a exprimir 30 o 40 limones. Y el jugo de esos limones usted va a echar dentro del jugo 5 o 6 huevos. Y lo deja de un día para otro. Esos huevos botaban esa parte dura, ¿no?, de la cáscara,
y entonces se unían. Pero eran los limones enteros, sin pelar. No, el jugo. El jugo. Entonces, esos huevos botaban la parte dura y por la mañana amanecían como en una tela. Pero el agua el limón, el jugo de limón, eso era lo que tú te tomabas y entonces tú expulsabas las piedras. O sea, todo ese tipo de cosas, de esos medicamentos que mi padre sabía y que lo aplicaba, esos medicamentos producían mucha mejoría, Jochi. Allá iban personas muy enfermos. Por ejemplo, yo recuerdo que Aquí había un señor muy famoso con una compañía de transporte muy famoso que curaba el asma, ¿verdad? El pecho apretado. El pecho apretado o algo así. Sí. Y era famoso. Que decía, se cura la sinusitis y el pecho apretado. Sí. Oye, todas las cosas que se curaban allá. En mi casa había una especie de una clínica rural. Oye, allá se curaba el mal de ojo. Sí. ¿Cómo curaban el mal de ojo? El mal de ojo se buscaba una planta que se llama ruda. Ah, sí. Y entonces buscaban agua bendita. Aquello había que verlo, Jochi. Porque cuando el agua bendita, ¿verdad? Metían la ramita de ruda, estaba bien, verdecita, pero cuando la pasaban 2 o 3 veces por el cuerpecito del niño que tenía mal de ojo, se iba secando. Sí. Se iba secando la rama de ruda. De ruda. Y entonces, tan pronto se curaba el mal de ojo, se le ponía un azabache al niño para que no volviera nuevamente. Ok, pero ahí entro y eso ya no es como brujería. Eso no es curandero. Porque ya tú me estás hablando de un azabache, ya tú me estás hablando de otras cosas. Sí, fíjate que yo te dije que los curanderos utilizan conocimientos místicos y empíricos. Ahí está. Esa liga de los conocimientos que son adquiridos empíricos y tratar los asuntos también en base a los conocimientos místicos. Porque todo curandero dice que esos conocimientos le llegan del más allá. Sí. Entonces ahí es donde parece que tiene cierto parecido el brujo y el curandero. Es ahí donde tiene el parecido. Porque hay cosas que cura el curandero que también la puede curar el brujo. Pero te sigo diciendo, Jochi, oye, la papera. La papera. La papera. Sí. Que ahora yo le voy a decir el término médico, porque la papera, eso es la inflamación de la parótida. Exacto. Sí, eso se ponía así, la gente con se ponían una vaina que se llamaba belladona. Sí. Oye, se curaba también allá el padrejón. El padrejón era como un nudo que hacía la persona aquí. Y se le ponía también grande. Entonces, eso le daban allá a tomar un té bien fuerte de ajo y la raíz del cilantrico y el cilantro ancho. Esa gente empezaban a botar gases. Mi madre. Entonces también allá se curaba la seca. La seca. Que la seca no era más que aquí. Es una inflamación de los ganglios, de la ingle. Una inflamación de los ganglios. Entonces también las enfermedades. Mira, Mari está gozando, Mari. Oye, Jochi, las enfermedades venéreas, aquello hacían fila los muchachos, porque resulta que en aquel tiempo había una prostitución y entonces no se cuidaban los muchachos preservativos. ¿De dónde? La gente hacía el amor y lo hacía de manera sin ningún tipo de protección. Y entonces había mujeres que enfermaban a esos muchachos con enfermedades venéreas y entonces allá mi papá era un cuchillo para eso. Allá hacían fila los muchachos. ¿Y qué él hacía para ese tipo de...? Bueno, para ese tipo de cosas, ahí se hervía una cosa que se llama algucema, manzanilla, anís de estrella. Entonces, todas esas cosas, mi papá la hervía junto con azúcar quemada. Y eso entonces con un poquito de una que se llama leche manencia. Y entonces le hacía esa botella. Y si no resolvía la botella, entonces mi papá le decía que tenía que tomar ampicilina 500. Pero espérate. Pero oye, si si la botella no funcionaba. Sí, entonces, el ojo de pescado.
El ojo de pescado es un tanto difícil, pero allá se trataba también el ojo de pescado. Oye, eso. La impotencia sexual. ¿Cómo? Oye, ahí no la pintura era dura, porque resulta que después de los 40 años empiezan muchas cosas a fallar, inclusive. No, después de los 40 no, ponle más, un chismo para arriba. Pero te estoy hablando de los 70. Te estoy hablando de esa época de la de atrás. época, Ahora no, porque ahora un hombre de 60 años está nuevecito. Pero en aquel tiempo un hombre de 40 años estaba ya. Entonces, la impotencia sexual, papá preparaba una botella y él decía que le echaba miembro de carey. Pero realmente allá, como estábamos en Cebicos, el mar está lejísimo. ¿Y de dónde tú vas a conseguir miembro de carey? Exacto. Papá lo que le echaba era el miembro de chivo. Oye, entonces le echaba también una cosa llamada pegapalo, una raíz que se llama pegapalo, y le hacía una botella en base a todas esas cosas, y la gente decía que podían dar un hit y home run no. Pero muchas veces se envasaba. Aunque sea por base por gol. Sí. Mira, entonces la culebrilla, Jochi. Sí. La culebrilla. Había un problema porque si a papá le llevaban el caso ya, que estaba como, que ya estaba, la culebrilla decía que si le cruzaba se moría. Se moría. Sí. Entonces papá decía, hay que actuar rápido porque le está cruzando. Si le cruzó se va. Pero que la culebrilla nunca iba a cruzar. Porque es que la culebrilla solo ataca hasta donde no hay nervios. Sí, exactamente. Entonces, el cuerpo está dividido por terminaciones nerviosas. Entonces, la culebrilla te puede dar la vuelta hasta ahí, pero no te va a pasar nunca. A mí me gustaría ver si tengo algún tipo de inquietud para la gente que me llame. 809-540-165. Tengo aquí al amigo Césped, ¿verdad? Virgilio Peralta. Virgilio Peralta, un ex curandero. Bueno, ayudante. Ayudante de curandero. No estamos curando gente. No, para que sepa, no. Por ejemplo, algo interesante, Virgilio. Dime, Jorge. Y por ejemplo, ahora, una situación en que tú te atreves a hacer algo. Claro, diga. No te digo. No. Si se te presenta Depende, en tu porque familia, un amigo que tenga una situación, Oye, que tú le haces una botella o algo. Claro que sí, pero oye, mi padre tenía algún conocimiento que yo nunca pude adquirirlo de él, porque mi papá primero examinaba a la gente. Si una gente llegaba allá, y entonces papá lo saludaba, hablaba un rato, y lo pasaba entonces a una especie de consultorio que él tenía. Entonces en ese consultorio, él tenía algunos santos, ¿no? Entonces encendía una vela y ponía delante de la vela un vasito lleno de agua. Y él decía que en ese vasito lleno de agua, él podía ver las enfermedades que tenía la persona. Mira cómo este panel llegó. Buenas. Es posible que haya gente Buenas. que yo conozca, ¿no? Sí, saludos Salud. para Nacido Ciego y Golondrino, por favor. Espérate. Sí, también. Pero nació ciego nació ciego. Sí, había para esa época un mentol chino, pochún. Entonces le ponían un poquito de mentol chino pochún y una hojita que había de ají. De ají. De ají Pero caribe. mientras más picante el ají, más rápido explotaba. Sí. Y sacaba la raíz. Pero también había, porque también de las arañas que botan como una telita. Esa telita de esa araña con ubrenal se la ponían en el coso. Es correcto. Y eso le sacaba la raíz. Por necesidad. Sí. Totalmente. Buenas. Bueno, Sí. tú estás hablando ahí del padrejón. Yo también, ese es un salmo que yo sé, que mamá sufría de eso, y son mujeres de ese padrejón. Bueno, acuérdate que hay padrejón y madrejón. Madrejón, sí, pero se puede curar con el mismo medicamento, o sea, con la misma medicina, la misma botella, sí, se puede curar. Aló, buenas. Jochi, buenas noches a todos. Buenas. Me da unos minutitos dentro del tema. Acuérdense de la disipela. De la disipela. Sí, me permite, Jochi. Diga. El tema, oiga bien, todo lo que ha dicho el abogado licenciado, todo eso es una mezcla de, sí, superstición o hechicería, superstición de pobreza. Recuerda que había más pobreza Él lo que ahora. advirtió, él lo dijo cuando arrancó. Sí. Correcto, la pobreza Está- y la escasez de acceso médico, menos centro, todo eso, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ¿qué es natural? ¿Qué es natural? Cuando te dicen tal fruto, limón, lo que sea, eso es natural. ¿Cuál es el riesgo?
la no dosificación o el descontrol en la dosificación, porque te puede curar una cosa y afectarte otra. ¿Me comprende? Eso es natural. Lo que se sale de ahí, y termino con el limón, es superstición. Me explico. Si una persona, por ejemplo mi suegra, que es amante de la lectura de todo lo que es medicina natural, y en mi caso me dedico a vender a través de la farmacia, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona te dice a ti, el limón tal cosa, eso es natural. Pero cuando una persona te dice, lo corta en 4 y bota un pedazo. Y un pedazo tirarlo para atrás. Es otra cosa. Ya eso es superstición. Sí, correctamente, me gustó. Sí. Mira, vamos a hacer algo, Rafael, porque estamos breves ya de tiempo. Vamos a organizar para entonces comenzar un programa con Vigilio que él pueda y traer y hablamos de todo eso para que. Claro, porque mira cómo es interesante. Es que a la gente no le gusta. Pero, oye, yo creo que mi padre, no quiero contradecir a radio oyente, pero mi padre era más bien como ese médico descalzo que participó en la República Socialista de China, en la época de Mao Zedong, que se llamaban los médicos descalzos. Sí. Eran aquellos médicos, aquellas personas que sin ningún conocimiento médico salían a tratar a los enfermos pobres. Claro. Lo que pasaba en Cuba. Y que ahí no había superstición. Es decir, el hecho de que tú le digas a una persona que haga un té, que se ponga cualquier tipo de poción, fíjate, yo creo que ahí también intervenía mucho la fe. Porque en mi casa se preparaba algo para el dolor. Y lo de las articulaciones, Jochi. ¿Y tú sabes lo que era? Lo que papá buscaba. Siempre yo andaba metido en esos talleres buscando lo que era aceite de coy. El coy es una pieza que tienen los vehículos antiguos, ya no. Sí. Ahora no tienen, y tenían un aceite dentro. Y entonces ese aceite se lo untaban en las articulaciones y la gente decía que se sanaba. Sí, como con eso. Sí, exactamente. Sí, pero, bueno. Pero lo de la superstición y eso se basa en que, lo dicen los mismos médicos, en que la mayoría de las enfermedades tienen un gran porcentaje de que son psicosomáticas. Ahora yo te voy a decir una cosa a ti. Yo he escuchado a médicos, por ejemplo, que gente tiene algún problema y cosas, que hay médicos que le dicen, mire, eso no lo cura médico. Vaya donde un curandero. Sí. Jochi, yo lo he visto. Ya finalmente, Jochi. Fíjate lo que decía la persona que iban a mi casa a buscar la sanación y que tenían fe en mi papá. Eso es. Mi papá muchas veces le daba los medicamentos, pero no llevaba, por ejemplo, el que iba enfermo, por ejemplo, de un dolor, un empache que tenía en la barriga, que comió algo y hizo daño, a ese no le tocaba, por ejemplo, un polvito que papá le daba a la gente. Y ya cuando papá no le daba el polvito, decía, Don, me falta el polvito. ¿Sabes lo que era el polvito? ¿Qué? Aspirina molida. Sí, no. Oye, eso. Este tema del placebo ahí. Exactamente. Gracias por estar con nosotros, compartir. Vamos a coordinar eso, Rafael. Sí. De verdad. Sí, da buen tema, muy buen tema. Gracias, de verdad, licenciado. En breve ya está aquí doña Evelyn y don César Perelló en este programa El Mismo Golpe. Recuerda a las 9. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.